Ya hemos visto cómo hacer un recorrido en inorden de un árbol de manera iterativa. Pues bien, ahora vamos a volver a hacer lo mismo, pero esta vez con otro enfoque distinto. Esta vez vamos a partir de una implementación recursiva que ya conocéis y mediante una serie de pasos de transformación vamos a ir poco a poco obteniendo al final la versión correspondiente iterativa. Antes de empezar con esto hay que aclarar un par de cosas. En primer lugar, los pasos de transformación que vamos a hacer son más o menos simples y más o menos intuitivos, pero en ningún caso debe entenderse esto como un intento de demostración formal, ¿vale? Una demostración de equivalencia entre la versión recursiva y la versión iterativa pues debería ser mucho más rigurosa de lo que yo voy a contar aquí. En segundo lugar, me vais a ver definiendo una serie de funciones auxiliares y unos pasos de transformación que son aparentemente arbitrarios. Entonces, no rayéis mucho pensando en cosas de, oye, ¿cómo se te ha ocurrido esto? ¿O esto se me va a tener que ocurrir a mí en el examen? No, basta con comprender el proceso y saber qué es lo que se hace en cada paso y saber por qué ese paso es correcto, pero no os tenéis que inventar todo este mecanismo. Bueno, pues como ya os he comentado, el objetivo de este vídeo va a ser transformar la versión recursiva del inorden en una versión iterativa como la que he sacado en el vídeo anterior. De nuevo lo vamos a hacer en una serie de pasos. Cada paso pues vamos a hacer un razonamiento informal, ¿vale? Para saber cómo llegamos a este algoritmo de aquí del final. Antes de ponernos con eso, vamos a hacer un pequeño repaso de algo que podéis haber visto en la asignatura de Fundamentos de Algoritmia sobre transformación de funciones recursivas finales a su forma iterativa. Bueno, ¿y qué era una función recursiva final? Pues si recordáis, este es un esquema general de una función recursiva simple. El hecho de que sea simple significa que solo se hace una llamada recursiva desde el cuerpo de la función. Bueno, pues si examinamos el contenido de esa función, pues primero se hacen una serie de acciones previas, luego se mira si estamos en el caso base o no. En el caso en el cual pues estemos en el caso base, pues se realiza una serie de acciones que yo he representado aquí mediante esta notación. En el caso en el cual estemos en el caso recursivo, pues se hacen una serie de acciones antes de realizar la llamada recursiva, luego se realiza la llamada recursiva y luego una serie de acciones después de realizar la llamada recursiva. Si os fijáis aquí en la llamada recursiva, pues estoy utilizando como argumento pues exactamente lo mismo que recibo. Claro, eso no terminaría, ¿no? En principio. Vale, yo estoy suponiendo que en la parte que se realiza antes de la llamada recursiva, pues estoy asignando a x a otra cosa, pues por ejemplo que igual a x más 1, con el fin de que pues la recursión eventualmente finalice. Pues bien, ¿qué es una función recursiva final? Pues es una función que finaliza justo después de la llamada recursiva, es decir, cuando la llamada finaliza justo después de volver de la llamada recursiva. Es decir, esta parte post-recursiva no haría absolutamente nada, ¿vale? Es decir, si no se realiza ninguna acción en la parte post-recursiva. Bueno, pues este es el esquema que nos quedaría sin la parte post-recursiva y lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer una traza. Vamos a simular el comportamiento de esta función y aquí a la izquierda pues voy a ir poniendo los pasos intermedios que me voy encontrando, ¿vale? Iniciamos la traza, entonces empiezo por la parte previa y compruebo si estoy en el caso base o no. Vamos a suponer que de momento no he caído en el caso base, es decir, lo voy a anotar aquí, ¿vale? Que en este momento no se cumple la condición del caso base. Esto significa que me bajaría aquí debajo, entonces ejecutaría la parte que va antes de la llamada recursiva y pasaría a ejecutar la llamada recursiva. Esto significa que me vuelvo aquí, vuelvo a ejecutar la parte previa y vuelvo a comprobar si estoy en el caso base o no. Vamos a suponer que todavía no he llegado al caso base. Entonces bajaría por ahí abajo, realizo las acciones que van antes de la llamada recursiva y vuelvo a hacer otra llamada. Eso me llevaría otra vez a la parte previa, distingo casos, a ver si estoy en el caso base o no. Supongamos que todavía no he llegado al caso base, pues sigo por la parte recursiva, ejecuto las acciones antes de la llamada y de nuevo vuelvo a hacer la llamada. Eso me llevaría otra vez al principio, ejecutaría otra vez las acciones previas, realizo la comprobación de si estoy en el caso base o no y ahora sí vamos a suponer que sí, que estoy en el caso base, ¿vale? Eso significaría que me metería por la rama del den y en este caso pues ejecutaría las acciones correspondientes al caso base. Vale, si veis la traza de aquí a la izquierda pues vemos que ya tenemos una especie de patrón aquí, ¿vale? Vamos a tener un bucle que va a realizar estas acciones. La condición de permanencia en el bucle pues es precisamente que no estemos en el caso base, ¿vale? De este modo mi bucle quedaría de esta manera que tenéis aquí a la derecha. Mientras no sea el caso base, pues yo realizo las acciones pre-recursivas y luego pues las acciones
previas, ¿vale? Que es básicamente representar lo que estoy deduciendo de este patrón. Y luego pues se me ha quedado esta acción previa aquí descolgada, que es la que voy a poner antes del bucle, y luego me ha quedado la acción del caso base aquí descolgada, que es la que voy a poner después del bucle. ¿Vale? De este modo mi esquema general de una función recursiva final sería la transformación que tenéis de esta función recursiva aquí a la izquierda a esta función iterativa aquí a la derecha. Bueno, pues ya después de este repaso nos vamos a poner ahora ya manos a la obra. Partimos de la versión recursiva de InOrder que ya conocéis. Voy a necesitar ahora un par de funciones auxiliares. La primera de ellas se llama InOrderStack y básicamente recibe una pila. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues va a vaciar esa pila, es decir, va a ir desapilando todos los elementos de esa pila. Y para cada elemento que vaya desapilando, va a visitar ese nodo, o sea, la raíz de ese elemento, y luego va a hacer un recorrido en InOrder del hijo derecho del nodo que yo he desapilado. ¿Vale? Si nosotros queremos implementar esto, pues en principio pues a uno se le ocurre hacer un bucle, ¿no? Mientras la pila no esté vacía, pues yo voy desapilando, visito lo que desapilo y luego un recorrido en InOrder del hijo derecho. No obstante, lo que voy a presentar aquí es esta versión de aquí, que como veis es recursiva. Si la pila no está vacía, entonces visito el nodo que yo desapilo y hago un recorrido InOrder de su hijo derecho, como ya he dicho. Y luego ya la llamada recursiva a InOrderStack pues hace lo mismo con el resto de elementos que yo tenga en la pila. ¿Por qué he puesto una función recursiva y no he puesto pues la versión iterativa con el bucle while? Pues porque la versión recursiva me va a ser más fácil de ir transformando poco a poco. Hemos dicho que iba a definir dos funciones auxiliares. Aquí va la segunda, InOrderGen. InOrderGen recibe un nodo y una pila. Entonces lo que va a hacer es, primero realiza un recorrido en InOrder del primer parámetro y luego va a llamar a InOrderStack con el segundo parámetro. Bueno, pues la implementación de esto es trivial. Es básicamente llamar a las respectivas funciones que ya teníamos. Primero el InOrder del primer parámetro y luego el InOrderStack del segundo parámetro. ¿Por qué se llama el InOrderGen? Porque es una generalización del InOrder. Fijaos, en el caso particular en el cual el segundo parámetro es una pila vacía, pues entonces InOrderStack no va a hacer nada con esa pila y por tanto el resultado sería equivalente a hacer sencillamente un InOrder del primer parámetro. Bueno, pues esta función de aquí es la que yo voy a transformar a iterativo. Cuando lo haga al final del vídeo, pues entonces no tengo más que suponer que la pila de entrada es vacía para que el resultado pues sea equivalente al hacer un recorrido en InOrder. Bueno, pues vamos a empezar transformando InOrderGen. El primer paso que se hace es realizar un recorrido en InOrder del nodo. Bueno, pues si os fijáis, esta es la definición de la función InOrder recursiva. Entonces lo que voy a hacer es voy a expandir esa llamada. Lo que voy a hacer es el código del cuerpo de InOrder lo voy a plantar en lugar de la llamada a InOrder, ¿vale? Entonces, pues si yo hago eso, me quedaría este resultado y obviamente es equivalente a lo que yo tenía aquí antes. El siguiente paso va a ser querer mover el InOrderStack, este que tenéis aquí al final, dentro del if. Para poder hacer eso de manera correcta, pues primero lo que voy a hacer es, voy a añadir una rama del else, una rama vacía. Entonces ahora ya sí que puedo, como el InOrderStack se ejecuta después de ambas ramas, o se ejecuta después del if, pues entonces si yo lo muevo aquí y también lo muevo justo aquí, después de la llamada InOrder, pues en principio me quedaría esto, que en principio pues debería ser equivalente a lo que tenía. El siguiente paso que voy a hacer es sustituir estas dos llamadas de aquí, la llamada visitar y la llamada InOrder, por apilar el nodo en la pila. ¿Por qué esto es equivalente? Pues vamos a repasar un poco lo que hacía InOrderStack. ¿Vale? InOrderStack iba desapilando todos los elementos que hubiese en la pila y para cada uno de ellos pues visitaba su raíz y luego realizaba un recorrido en InOrder de su hijo derecho. En nuestro caso, si nosotros antes de llamar a InOrderStack aquí apilamos el nodo, entonces InOrderStack, el primerito nodo que va a desapilar, pues va a ser precisamente el que yo acabo de apilar aquí. Por tanto, ¿qué es lo que va a hacer InOrderStack? Visitar la raíz, que es lo que yo estoy haciendo aquí, y luego realizar un recorrido en InOrder de su hijo derecho, que es lo que estoy haciendo yo aquí. Por tanto, si yo hago esta transformación, en principio, pues solo con el hecho de apilar el nodo en la pila, pues ya estoy haciendo que InOrderStack haga el resto del trabajo. El siguiente paso que voy a hacer ahora va a ser intercambiar estas dos sentencias de aquí. ¿Por qué lo puedo hacer? Pues básicamente porque InOrder, porque es mi función recursiva de toda la vida, no hace absolutamente nada con la pila, ¿vale? Si os recordáis el código de InOrder, pues la pila no aparecía por ningún lado. Así que en principio yo podía apilar el nodo antes sin que se alterase el comportamiento de la llamada a InOrder. Y ahora voy a sustituir estas dos llamadas de aquí
por una sola llamada a InOrderGen, pasándole como parámetro node flecha left. ¿Por qué es correcto? Pues vamos a recordar lo que hacía InOrderGen. Primero, realiza un recorrido en orden del primer parámetro, es decir, realiza un recorrido en orden del primer parámetro. Y luego llama InOrderStack pasándole st como segundo parámetro. Es decir, lo que yo estoy haciendo aquí. Por tanto, yo podría directamente sustituir estas dos llamadas por InOrderGen y el resultado sería el mismo. Entonces, ahora fijaos, tengo una función recursiva y no estoy haciendo nada después de la llamada recursiva. Es decir, tengo una función que es recursiva final. Y como ya hemos visto, esto se puede transformar a una función iterativa. Antes de hacer eso, pues vamos a intentar adaptar la función recursiva final que tenemos aquí al esquema que hemos mostrado al principio. En primer lugar, en el esquema que vimos, pues vimos que las llamadas recursivas se hacían con argumentos que eran iguales a los parámetros que recibía. Aquí, en este caso, el primer argumento no es exactamente igual, entonces pues voy a añadir una asignación previa, node es igual a node flecha left, y entonces pues voy a cambiar el node flecha left de aquí por node. Entonces, pues bueno, esto es equivalente. Por otro lado, en el esquema general, si recordáis, tenía la llamada recursiva en la rama del else y el caso base en la rama del if. Entonces lo que voy a hacer es voy a intercambiar estas dos ramas, ocupándome por supuesto de invertir la condición del if. Es decir, si el node es igual a null pointer, entonces pues voy a ejecutar esta rama de aquí y en caso de ser distinto pues voy a ejecutar esta rama de aquí. ¿Vale? Poniendo esto en limpio me quedaría lo que tenéis aquí. Y ahora sí, ahora puedo aplicar el esquema. Este era el esquema que yo tendría. En este caso, antes de la distinción de casos no tengo ninguna acción previa. Entonces, pues previo aquí digamos que es vacío. Luego, es caso base, pues básicamente es la comprobación de que node es igual a null pointer, que es esta cosa de aquí. Las acciones del caso base, pues es básicamente InOrderStack. Las acciones previas al caso recursivo, pues son precisamente estas dos cosas de aquí. Y luego, pues se hace la llamada recursiva. Bueno, pues si yo, según el esquema que hemos visto de transformación, tendría lo siguiente. Mientras no esté en el caso base, es decir, mientras node sea distinto de null pointer, ejecuto las acciones antes de la llamada recursiva, es decir, pues hago un push del nodo y luego pues hago la asignación de node es igual a node flecha left. Y este sería mi bucle. Y después del bucle, pues ejecutaría las acciones del caso base. Es decir, pues haría una llamada aquí a InOrderStack, pasándole st como parámetro. Y antes, pues el previo en este caso, pues no se hacía absolutamente nada. Bueno, pues con letra bonita me quedaría pues como tenéis aquí. Pero ojo, aún no hemos terminado, porque si os fijáis, aquí al final se está llamando a InOrderStack y InOrderStack es una función recursiva. Entonces sería trampa decir que InOrderGen es iterativa, porque al final está haciendo una llamada a una función recursiva. Así que ahora vamos a transformar este InOrderStack de aquí. Si recordamos la definición, vamos a hacer lo mismo que antes. Voy a expandir la definición de InOrderStack, es decir, voy a sustituir la llamada InOrderStack por el cuerpo de la función InOrderStack. Con lo cual pues me quedaría esta cosa de aquí. Y ahora voy a sustituir estas dos últimas sentencias que tenéis aquí, las quiero sustituir por una llamada InOrderGen. ¿Esto es correcto? Sí, hemos hecho una cosa parecida antes. Si os recordamos, InOrderGen hace un recorrido en inorden de la primera cosa que recibe como parámetro, en este caso current.write, que es lo que estoy haciendo aquí, y luego llama InOrderStack pasándole el segundo parámetro, que es lo que estoy haciendo aquí. Entonces, pues de nuevo sería correcto. Y si os fijáis, vuelvo a tener una función que es recursiva final. De nuevo, antes de hacer la transformación, voy a adaptar un poquito este programa al esquema general que ya teníamos. De nuevo, pues para asegurarnos, como ya hemos visto antes, de que el argumento que yo pase aquí pues sea igual al parámetro que yo recibo, pues voy a hacer una asignación de esta manera, obteniendo una cosa que es equivalente. De nuevo, antes la llamada recursiva se hacía en la rama del else. Entonces, pues voy a añadir aquí, voy a invertir la condición del if para que me quede una condición invertida. Entonces, en el caso del dem no hago absolutamente nada y en el caso del else, pues hago lo que tenía justo antes. Ahora sí, ahora puedo comparar esto con el esquema general que tenía para las llamadas recursivas. En la parte previa a la distinción de casos es esta cosa que teníamos por aquí. Luego, por otro lado, la comprobación de si ese caso base o no, pues es precisamente comprobar si la pila está vacía o no. En el caso base, esta vez no hago absolutamente nada, así que lo voy a borrar. Luego, la parte pre-recursiva es precisamente pues esta que tenéis por aquí. ¿Vale? Esta es la parte que se realiza antes de la llamada recursiva,
Y por último, pues ya va la llamada recursiva, que es lo que tengo aquí. Entonces, si aplico el esquema de transformación para funciones recursivas finales, al final obtengo este bucle while que tenéis aquí. Y fijaos, esto ya es una función iterativa como Dios manda. Bueno, pues el último paso que vamos a hacer, he dicho que InOrderGen, pues básicamente era una generalización del InOrder. ¿Por qué? Porque en el caso particular en el cual yo pasaba aquí la pila vacía, pues entonces InOrderGen hacía exactamente lo mismo que el InOrder. Pues bueno, pues entonces si yo inicializo st a la pila vacía y ya de paso el primer parámetro lo inicializo a la raíz del árbol que yo quiero visitar y hago exactamente lo mismo que hacía antes, pues entonces tengo ya mi algoritmo. Bueno, pues vamos a comprobar el algoritmo que me sale aquí de la transformación con el algoritmo que yo tenía del vídeo anterior. Pues bueno, muchos no se parecen, pero claro, si nos fijamos es que toda esta parte de aquí es precisamente lo que hacía la función descend and push. Y de hecho todo esto que estoy haciendo aquí es precisamente lo que hace la llamada a descend and push. Entonces si nos fijamos en el resto de cosas, pues sí, son exactamente igual salvo renombramiento de variables. Por tanto, si yo añadiese una nueva función descend and push sobre el contenido que yo tengo aquí, sobre el código que yo tengo aquí, pues entonces obtendría la versión iterativa que he alcanzado en el vídeo anterior. Y ya hemos terminado.